quita, vieron en el tiempo, ya estamos a 100 años, a menos de 100 años, digamos, para atrás. Vamos a hablar de John Keynes. Un poco escucharon mucho de Keynes en Macro 1 sobre todo, porque se lo designa como el padre de la macroeconomía o quien cambió el enfoque del análisis económico, y empezó a brindar a todos los economistas, a toda la profesión, empezó a brindar las herramientas o el instrumental para analizar el funcionamiento de la macro, el famoso modelo keynesiano que está descrito en su libro Teoría General, que sale en el año 1936, busca dar respuesta a la situación crítica de la época, que fue la crisis del año 29, y a partir de ahí, lo que dicen la mayoría de los historiadores, nadie ignoró a Keynes, o sea, tuvo muchos seguidores, que lo vamos a ver en la próxima clase, como post-keynesianos o neo-keynesianos, tuvo muchos críticos, no tantos críticos, pero tuvo gente con la que polemizó, pero nadie ignoró a Keynes. O sea, es como que hubo un antes y un después, y a partir de ahí, hasta el año 1970 prácticamente, las ideas keynesianas gobernaron, fueron el eje central de la disciplina de todas las universidades, y sobre todo fue el instrumental con el que los políticos y los gobiernos de todas las naciones empezaron a analizar la problemática de sus países. ¿Por qué digo hasta el año 1970? Porque la crisis del petróleo, la inflación, y después que pasó en el mundo, la economía global, empezaron a cuestionar las políticas keynesianas, y sobre todo en algunos países el surgimiento de la estanflación, producto por ahí de excesos en la aplicación de políticas públicas, y sobre todo de política fiscal expansiva, generó una corriente bastante crítica a esta idea de que todo se puede solucionar con políticas públicas, y que el policymaker o el hacedor de política pública tenía en sus manos la posibilidad de direccionar hacia dónde iba la economía. Nosotros, cuando por ahí vemos en Macroeconomía 1 los primeros capítulos, vemos como que el ministro de Economía o el hacedor de política pública podía sacar un diagnóstico de dónde estaba la economía recurriendo al eje cartesiano de oferta y demanda, y a partir de ahí, si estaba frente a un gap inflacionario o deflacionario, podía aplicar políticas para corregir la situación e ir al punto o a la situación pretendida, es decir, lograr crecimiento económico, lograr expansión, o en el caso de que esté en un contexto ya de un gap inflacionario, lograr una reducción del nivel de actividad económica. Pero parecía como si fuera una nave, un comando de una nave donde se apretaba un botón y se iba hacia allí. La crítica que surge en la década de 70 con el fenómeno de la inflación responsabiliza a la política expansiva o al exceso de política por parte de los gobiernos, el hecho de que los países caigan en situaciones inflacionarias, y sobre todo la crítica de Robert Lucas y de Sargent, y la teoría de las expectativas racionales, pone límite a esta visión de que los gobiernos eran todopoderosos y podían influir sobre los agentes económicos, y sobre todo que los agentes económicos respondían en forma mansa a los deseos de la autoridad económica. Bueno, ahí surge toda una nueva teoría que ya lo vamos a ver en los próximos capítulos. Así que bueno, hoy tenían presentación Vicente y Matías, creo, ¿están por ahí?
Perfecto. Sí, estamos, profe. Ahí lo conozco a Matías, prendió la primera vez que prende la cámara, Matías. Bien. Las primeras clases ya aprendió también. Bueno. Bueno, así que bueno, tenemos mucho por decir de Keynes, de todo. La verdad que trascendió, marcó una época, tuvo un desempeño, digamos, sin ser economista, ¿no? Bueno, ustedes van a contar un poco la historia, así que les dejo y vamos a irme echando con algunas cosas y el resto de los chicos también vamos a hablar del el Lord John Maynard Keynes. Adelante, muchachos, no sé si van a presentar o van a hablar. Sí, profe, ahí comparto. Ahí presentado, Matías. Bueno, espera que agarrando mi pantalla porque se ve chiquito. Ahí está. Bueno, nosotros elegimos a John Maynard Keynes para poner en estas clases de alumnos. Y en esta presentación vamos a intentar mostrarles un poco lo que fue toda su obra, todo su pensamiento, pero lo que es muy importante para entender a Keynes y poder comprender, digamos, lo que plasmó en sus obras, es conocer el contexto en el cual estas ideas toman fuerza y en el cual se desarrollan. Por eso nos vamos a remontar en la siguiente filmina a lo que fue la segunda mitad del decenio de 1920, conocido como los felices años 20, y nos vamos a situar en Norteamérica, donde se respiraban aires de prosperidad. Estados Unidos había encontrado trabajo para 45 millones de ciudadanos. Había repartido 77 mil millones de dólares en salarios, beneficios, rentas e interés, y había un desbordamiento de los ingresos. En promedio, la familia norteamericana vivía mejor, comía mejor, se vestía mejor, y el promedio del bienestar aumentó para toda la población. Había una famosa frase que se escuchaba y se pensaba de que todo el mundo debía ser rico, como algo que fuese muy fácil en aquella época. Ahorrando $15 semanales y comprando acciones ordinarias, al cabo de un mes se podía obtener una riqueza de $400 y al cabo de 20 años, $80.000. O sea, era como una ecuación muy simple. El mercado era alcista, había expectativas de crecimiento y una alta frugalidad. Hubo un crecimiento vertiginoso de la bolsa de valores que había crecido exponencialmente en los últimos años y también de la producción industrial. Entonces, ¿a qué norteamericano podríamos culpar de este optimismo acelerado? La especulación en la bolsa era una fuente de rápida fortuna, como se creía en el momento, se operaba con crédito y sin importar demasiado la solvencia que tenía la empresa. Hasta Irving Fisher en un momento salió a decir que Estados Unidos caminaba por una gran meseta y que esta meseta era permanente. Y cabe destacar una anécdota de los últimos años de vida de Veblen, que, como dice un poco Heilbronner, fue víctima del deslumbrante señuelo que cegaba a Norteamérica. Y lo menciona algo así. Bueno, Veblen en los últimos años de vida invierte en una empresa, la mayor parte de sus ahorros en una empresa petrolera, y al poco tiempo estas acciones se derrumban y él pierde la mayor parte de su riqueza. Entonces, citando a Heilbronner, dice: ¿cómo se puede culpar a Estados Unidos de haber caído en esta crisis o de haber tomado este elixir de la prosperidad si el economista más importante, el más perspicaz que tenía Estados Unidos, no se pudo resistir a tomar un sorbo de ese elixir? Pasemos a la siguiente, Matías. Entonces, ya entrando en la crisis, pasar a la siguiente, Mati. Para ir brevemente y describir un poco... Presidente, una cosa, sí, clarito eso último. Recordemos que Veblen, del institucionalismo, era bastante crítico con los principios clásicos. Era un tipo, no era un tipo, digamos, adepto al capitalismo feroz, pero asimismo cae en la tentación de la ganancia fácil. Digamos, recordemos que Veblen estaba más inspirado por ahí en el historicismo alemán, tenía una visión crítica de un montón de cuestiones de los clásicos. Así que sí, ahí lo pone como el más desilusionado de los economistas del momento, una cosa así, como diciendo que no estaba tan de acuerdo con las ideas, digamos, capitalistas. Bueno, para analizar la crisis un poco, arranquemos por la parte bursátil.
el martes 29 de octubre de 1929 se produjo una caída abrupta en el mercado de valores. Cataratas de ventas que se extienden rápidamente en todas partes del mundo. Por supuesto, las cotizaciones caen todo lo que habían subido los últimos 4 años. Los pequeños especuladores quedan arruinados completamente y también los grandes capitalistas con problemas de financiamiento y grandes dificultades. Quedó a la vista, por supuesto, ante todos, la gran fragilidad que tenía el sistema financiero y el poco control. Las personas, por supuesto, arruinadas al haber invertido gran parte de sus ahorros en las acciones de la bolsa, limitaron sus gastos, sus inversiones, y las fuentes de crédito se agotaron, por lo que esto también repercute en Europa, que dependía fuertemente de los préstamos de Estados Unidos. Pasando rápidamente a la crisis bancaria, había una inexistencia de un sector bancario fuerte en el ámbito nacional de Estados Unidos, y la quiebra inicial de algunos bancos lo que hace es que la crisis se expanda rápidamente en todo el país. Lo que hace la Reserva Federal es reducir la oferta monetaria, en donde se suben los tipos de interés y se provoca un masivo quiebre de bancos. Esto obviamente muy resumido, muy rápido, como para tocar un poco lo que va a venir a ser importante después en el análisis de Keynes. Una cosita ahí. Muchas veces se comparó la crisis subprime con la crisis del 30. ¿No? O cuando, no sé, ustedes eran quizás muy pibes, todavía estaban en la secundaria cuando se da en el 2008 la crisis subprime, pero todo el mundo tenía miedo de que la consecuencia sea como esta, que duró una década. Y en realidad hay una gran diferencia en cómo se reaccionó a la crisis. ¿Alguien del curso tiene presente qué cosa diferente hicieron las autoridades en la crisis del subprime en Estados Unidos respecto a lo que acaba de comentar Vicente? Y yo creo que ya con esta teoría y algunos ajustes que habían hecho en el sistema bancario, como, no sé, los encajes y otras cosas, ya había como un colchón, que no es que no se sintió la crisis, pero no estaban desnudos como en el 30. Sí, claramente esta experiencia sirvió, ahí te das cuenta que la historia sirve estudiarla, y el gobierno de Estados Unidos aplicó una política monetaria extremadamente expansiva. Y fiscal también, creo. Y después fiscal. Primero bajó a veces hay un recuerdo, habré leído, bajó las tasas de interés al 0%. O sea, totalmente contrario a lo que hizo en la crisis del 30. Baja la tasa de interés al 0, después quedó la tasa de interés en el 0,25, y a los pocos meses aplica política fiscal expansiva, le manda cheques a todos los ciudadanos norteamericanos, que ahí ya estaba el gobierno de Obama, y le manda cheques de $1,000, $2,000 como para que hagan compras, o sea, totalmente diferente a lo que hizo en la década del 30. ¿Por qué en la década del 30 hizo algo diferente? Y ahí Vicente un poco lo comentó, porque la visión que se tenía era que se venía de un jolgorio, que la política monetaria era muy laxa y que la ganancia fácil por el lado financiero. O sea, siempre estudiamos como que la crisis del 30 es una crisis de superproducción. Es cierto, las empresas producían mucho porque había un efecto riqueza, había mucha plata circulando y había mucho consumo, y el capitalismo funcionaba, como dijo Vicente, en la década del 20 fue la década dorada, digamos, de Estados Unidos. Ahora, eso hubo acompañado por una política expansiva de crédito fácil y barato. Entonces, y riqueza excesiva en la bolsa. Ahora, cuando se da la crisis, las autoridades reaccionan restringiendo esto, lo cual potenció la crisis. En el 2008-2009, las autoridades, ¿qué hacen? Aplican políticas contracíclicas o amortiguadores, donde, bueno, pasó esto, la cosa está crítica, vamos a hacer que se salga lo más rápido posible con política expansiva. Bien, adelante Vicente, disculpa. Sí, lo que uno lee, que por ahí llama un poco la atención, es cuando uno lee un poco sobre lo que hace acá la Reserva, se dice, yo leí esto, ¿no? Había un poco de inexperiencia en las autoridades y en la Reserva Federal. Es como una locura, ¿no? Pensar así, un poco de inexperiencia. Pero bueno, siguiente filmina, nomás, Mati. Algunos datos, ¿no? Para 1932, el PBI había disminuido un 27%. La producción industrial cayó en torno al 30%.
En 1933 el desempleo era del 25% y 14 millones de norteamericanos estaban sentados en las esquinas pidiendo trabajo y limosnas. Ya se empezaban a notar en las afueras de las ciudades lo que se llamaban las Hoovervilles, que no sé si se pronuncia así, o Hoovervilles, que eran, digamos, barrios de chozas y de latas en las afueras de las ciudades donde se aglomeraban los desempleados, las personas pobres y que habían quedado fuera del mercado de trabajo, digamos, durante la crisis. El índice general de precios entre el 29 y el 32 cayó un 35% y quebraron 85 de cada 100 empresas, que es un dato impresionante. Habían cola para recibir socorro de alimentos y las acciones, que esta es una parte importante porque recordemos que en los felices años 20 la gran parte de las personas ahorraba a través de la bolsa de valores y las acciones perdieron el 88% de su valor. Pero lo más depresivo que tuvo la crisis fue que era interminable. 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 y los ingresos seguían bajando y se decía que ya para esa época Estados Unidos había perdido el nivel de vida y en promedio se vivía como se vivía 20 años antes. Seguí, Mati. Entonces estaba claro que había que actuar y el gobierno lo sabía. Por varias razones. La primera era que había una amenaza marxista que era inminente. Ya se empezaba a resonar cada vez más fuerte en los centros académicos, en las universidades, que el fenómeno de la destrucción del capitalismo y de los proletarios que iban a destruir el sistema se estaba dando, viendo a la cantidad de paro que había en Estados Unidos. También, bueno, por supuesto, esto se lo veían en el desempleo, en las huelgas, y nunca se había escuchado tan fuertemente que en los países donde estaba Hitler y Mussolini había pleno empleo. Entonces, esto era inminente y para el gobierno estadounidense había que actuar. Había una desconfianza del sistema capitalista, de lo que era la ortodoxia económica, que no podía responder a la solución de esta crisis. Y como dice en la filmina, el remedio se empezó a aplicar antes que la receta. ¿Por qué? Bajo la presidencia del presidente Roosevelt en Estados Unidos, se empezaron a aplicar una batería de medidas que se conocen como el New Deal en 1933, que básicamente era una fuerte intervención estatal, tanto en la regulación financiera, del mercado financiero, como políticas de construcción de obras públicas y gasto del gobierno para incrementar el consumo, y así también reinsertar a las personas que habían quedado desempleadas y elevar el empleo de Norteamérica. Seguí, Mati. Una nueva voz se empezó a proclamar en 1936 a través de la obra maestra de este autor, que es John Maynard Keynes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, que es una obra que lo que viene a hacer es dar defensa a un conjunto de normas o de implementaciones políticas que ya se venían llevando a cabo, como recién afirmamos, a través de las políticas de Estados Unidos. Y era una defensa a la par de una explicación, de una visión de lo que era la economía y de lo que era el problema. Y esta obra venía siendo meditada por Keynes un largo tiempo atrás y se debe a un proceso que consta de varias publicaciones del autor, sobre todo de un tratado sobre el dinero, que ahora yo voy a explicar un poco de qué se trató más o menos la concepción del libro. Pero hay una anécdota, que confirma esto de que Keynes venía ya como rumiando este libro y este pensamiento un par de años antes, en una visita, esto es una anécdota, digamos, que visita a Roosevelt en 1934, y en la visita él, por supuesto, que da una amplia aprobación al conjunto de medidas que se estaban desarrollando en Estados Unidos, pero allí es donde se conoce la obsesión que tenía Keynes con las manos, ¿no? Keynes era una persona que decía que al observar las manos de una persona, él podía interpretar y podía deducir lo que era la personalidad, los valores y la profesión de esta persona, ¿no? Entonces se cuenta como una anécdota cuando él vuelve de esta entrevista con Roosevelt, que pasó los primeros 10 minutos de la entrevista mirándole las manos al tipo, y que no escuchaba absolutamente nada de lo que le estaban diciendo. Y le miraba las manos, le impresionaba la brillantez de las manos, los dedos cortos y anchos y las uñas bien cuidadas, como todo buen hombre de negocios. Seguimos, Mati. La teoría general, fue publicada en 1936.
Vicente, una cosita antes. No sé si, Sí. si va a hablar algo de la primera obra que lo hizo famoso a Keynes, y si no, comenta un poco Sí, eso. sí, sí, voy a hablar. La consecuencia económica de la paz. Sí. Ah, bueno, listo, no te Sí. spoileo, entonces. Listo. Sí, vamos un poquito lento, pero acá ya me apuro, ya me apuro. No, también el ritmo. Yo lo que por ahí cronológicamente, por ahí pensé que por ahí ya nos metíamos en teoría general y que no volvíamos, pero Ahora voy a contar un poco la vida de Keynes y ahí voy diciendo las obras de él y bueno. bueno, perfecto. Yo después comento algunas cosas y su participación en Bretton Woods también, que está muy bueno. Le recomiendo al que le gusta mucho la vida de Keynes este librito, El choque de ideas económicas, que vamos a tomar cosas de este libro para el segundo parcial, así que ténganlo presente. Ya le habíamos adelantado el primero. Lo lindo del libro es, analiza justamente el choque de ideas económicas y poco empieza planteando la polémica entre Keynes y Hayek. Después habla de Keynes en Bretton Woods y también cuenta anécdotas parecidas a la que contó Vicente recién de los personajes que fueron en la conferencia de Bretton Woods, cuando improvisaba los discursos, llegaba tarde a las conferencias de prensa y junto a su par americano, él era representante de Inglaterra, y junto a su par americano Harry Dexter White, que era súper meticuloso y ordenado y tenía todo preparado, el tipo deslumbraba frente a los periodistas, pero lo dejaba, digamos, así con todas estas cuestiones medias particulares de todo personaje, digamos, y que se sabe del personaje. Así que bueno, pero avancemos, Vicente. Avanzo. Bueno, yo lo que voy a plantear acá es un poco en general qué es lo que nos quiere decir Keynes con la teoría general, ¿no? En primera instancia, hasta ahora nos señala que la economía se encuentra en constante peligro. ¿Por qué? Porque en primer lugar, una economía en estado de depresión puede muy bien no salir de ella, ya que no hay nada inherente en esa situación de recesión o de depresión que sea capaz de rescatarla y de sacarla de allí. En segundo lugar, la prosperidad depende fundamentalmente de la inversión. Si no se hace uso del ahorro, entonces se inicia una temible espiral negativa que hace descender el nivel de ingreso de la economía, y esto es una contracción, digamos. Y en tercer lugar, la inversión es la rueda motriz de la economía, pero en esta inversión no se puede confiar plenamente. Esto es lo que nos dice Keynes, ¿no? Sin que los empresarios tengan de ello alguna culpa, se encuentra amenazada constantemente de saciedad, y esta saciedad equivale a contracción económica, ¿sí? ¿Qué sostiene Keynes? Que el capitalismo en sí mismo es un sistema que es inestable, que no tiene una tendencia natural a que emplee todos los recursos de la economía, y que lo que se necesita es un gobierno que tenga un control y una dirección de este sistema y lo pueda enderezar en la senda de la prosperidad, ¿sí? Que lo maneje, que lo regule. ¿Cómo? Recurriendo a la inversión del gobierno, al déficit presupuestario, gastando dinero en obras públicas que harían aumentar la demanda y restablecerían la confianza. Y esto lo que va a hacer es eliminar la inestabilidad cíclica. ¿Sí, Mati? Entonces, acá lo que es muy importante en la concepción de Keynes es lo que es la frugalidad y la inversión. En el pasado, varios economistas lo que quisieron hacer es entender qué es lo que se ocultaba detrás de lo que llama Hale Bronner la respiración económica, que sería esto de expansión y contracción de la economía, prosperidades y depresiones. Entonces, en una época se decía que esto era por crisis nerviosas, por un pesimismo generalizado, pero lo que nos tenemos que plantear nosotros es, digamos, ¿por qué surge ese pesimismo? ¿Por qué la economía de pronto se vuelve pesimista? ¿Por qué hay crisis nerviosas? Y la primera pregunta que nos hacemos es negativa la frugalidad? ¿O cómo impacta el ahorro en la prosperidad de una nación? Entonces aquí podemos primero analizar lo que se pensaba o lo que veíamos cerca de 1800 en el mundo de Ricardo, en el mundo de Malthus, en donde quienes ahorraban eran las personas más ricas, los grandes terratenientes, los grandes capitalistas, que lo que hacían era ahorrar, y con ese ahorro tenían un espacio viable para invertir, comprar herramientas, mejorar la calidad de sus tierras. Por lo tanto, la circulación de este ahorro dentro del flujo circular de la riqueza no generaba contracción de los ingresos, sino que seguía circulando en la economía. Luego se va analizando un poco lo que pasa en el siglo XIX. En el siglo XIX
básicamente el ingreso es mejor redistribuido entre las personas, más personas pueden ahorrar, digamos, acceder al ahorro, las empresas empiezan a captar estos ahorros a través de la bolsa de valores, siendo más despersonalizadas, y esto genera una especie de divorcio entre el ahorro y la inversión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay ese divorcio entre el ahorro y la inversión? Bueno, y lo que se produce es básicamente que el ahorro queda sin volver a ingresar en el flujo circular, digamos, de los ingresos, reduciendo y contrayendo los ingresos del conjunto de la economía. Y esto es inherente en todos los estados del ciclo económico, y esto es lo que nos plantea Keynes con una explicación, por supuesto, mucho más explayada en un tratado sobre el dinero, digamos, que es una de sus primeras obras maestras, que es la que viene antes de la teoría general. Entonces nos explica cómo es posible que una economía no se pueda recuperar por sí sola. ¿Por qué? Porque no existe ningún mecanismo automático de seguridad, como se creía que cuando caían las inversiones, caía el ingreso, esto hacía que el ahorro sea superior al ingreso, entonces el precio relativo del ahorro, es decir, la tasa de interés, era muy baja, y esto lo que iba a provocar era que los inversionistas puedan pedir préstamos más baratos y eso iba a llevar a una recuperación económica. ¿Qué nos dice Keynes? Que esto no es así. A través de lo que va a explicar Matías después, nos dice que cuando cae la inversión, caen los ingresos y caen los ahorros. Entonces, este mecanismo de que el ahorro queda como exceso y que hace rebotar la economía no existe. Seguí nomás, Mati. Entonces, para terminar esta parte de análisis, ¿se considera Keynes como un salvador? Por una parte, las políticas están a medio camino entre lo que sería la destrucción del sistema capitalista, como lo plantea Marx, y lo que sería un pleno laissez-faire, ¿sí? Entonces, lo que se plantea es que Keynes es considerado como el salvador del capitalismo o el precursor de un capitalismo viable, parando en seco el avance del marxismo, que era cada vez más famoso en el mundo. Sin embargo, yo traté de ser muy positivo con la exposición para que no se duerma la audiencia, pero se lo considera Keynes también, por otro lado, junto al marxismo, como la amenaza más grande a las libertades económicas. Se dice que Keynes creó un ambiente favorable para la intervención estatal y una fe ilimitada en un sector público de gran dimensión y que se intrometa en todas las actividades de la economía. Estimulaba el exceso de consumo, digamos, el recurso de la deuda pública para financiar los déficits públicos, la imposición progresiva a las rentas y también los presupuestos desequilibrados, entre otras cosas. Seguí, Mati. Una cosa, me parece acertada esa pregunta, si fue un salvador o si fue un destructor del capitalismo. Y eso creo que cada uno de ustedes va a dar su respuesta. O sea, cada uno de ustedes va a encontrar su respuesta en lo que lee, en su ideología, en lo que interpretan. La historia me parece que lo ubica sin duda Keynes en un punto preponderante en esta etapa. Recordemos que Rusia en el año 1917 tiene una revolución bolchevique e implementan el comunismo. Y si bien los primeros 5 años o 10 años fueron muy bravos, muy duros, después de la muerte de Lenin entra una etapa en Rusia de esplendor económico y de mucho silencio de qué pasaba adentro, pero para el resto del mundo Rusia se convierte en potencia, entonces pasaba a ser una amenaza importante a la otra potencia. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría entre las dos potencias, pero era un temor de decir, estos que implementaron otro sistema totalmente diferente están construyendo, están creciendo, están teniendo una industria competitiva. Mucho no se sabía bajo qué condiciones internamente, porque el mismo régimen no tenía libertad de prensa, pero por un lado había esa amenaza. También, como dijeron en la exposición, estaban los
totalitarismos de Hitler ya en Alemania y en Italia. Entonces, digamos, lo que no se le puede negar a Keynes, que era un tipo, digamos, que era un tipo que venía de digamos, que comulgaba con el buen vivir, que digamos, después cuando cuenten la vida de él van a ver que era un tipo, un dandy, un tipo que le gustaba la buena vida, el buen pasar, no planteaba, creo que en ningún aspecto un tema de igualar para abajo, sino más que nada este tema de la maquinaria económica, si podía solo salir de la situación o si necesitaba de un pulmotor o si necesitaba un marcapaso que sería el Estado. Claramente después esta visión la vamos a completar con la teoría de la elección pública de Buchanan o la crítica de Lucas cuando critica que los hacedores de política económica, o sea, los representantes del Estado no siempre tienen claro qué elegir y muchas veces maximizan sus propios beneficios, o sea, todo lo que viene un poco a la descripción clara de lo que es la política. Keynes lo planteaba más como un hacedor de política pública benévolo, que es un poco lo que critica Buchanan, y bien intencionado, benévolo y conocedor de la economía. Entonces sí parecía fácil, el tipo toma medidas que logran encauzar al salir de la recesión. Ahora, no hablaba de la mala política o de la idea de perpetuarse y demás. Así que, pero me parece bien ese final abierto en cuanto a la conclusión de lo que fue Keynes en la economía. Porque hoy ustedes van a ver que la escuela austríaca sigue siendo muy crítica con Keynes. O sea, más que un salvador lo ve como un destructor de los principios libertarios. Pero también Skousen lo destroza. Sí, lo destroza. Pero también si vos agarrás una publicación socialista o marxista, lo plantean a Keynes, le dan con un caño también, como un tipo gatopardista que cambie para que no cambie nada, que no quería cortar con las estructuras, ni con las superestructuras, ni con la cultura capitalista. Así que me parece bien esa visión abierta y cada uno de ustedes va a encontrar su respuesta en el transcurso de su estudio, digamos, de su profesión. Pepe, Bueno, te pregunto, sí. tenemos hasta las 6, ¿no? Para seguir exponiendo. Sí, tranquilo. Sí. Bueno, dale, listo. Bueno, ¿cómo una persona puede estar entre estos dos polos tan amplios, ¿no? De ser un salvador o un destructor? Así que vamos a contar un poco de la vida de este personaje, y la primera imagen que está buena para ver es Keynes acostado en su cama en las primeras horas de la mañana, donde se decía que resolvía la gran parte de sus actividades diarias. O sea, el tipo se levantaba a la mañana, se tomaba un café al lado ahí en su cama, y ahí resolvía temas del Ministerio de Hacienda de Inglaterra, temas de su teatro que tenía con su mujer, y operaba también en la bolsa de valores. O sea, era un tipo que en las primeras horas de la mañana resolvía la gran cantidad de problemas que tenía en un mismo día. Así que seguí nomás, Mati. Bueno, los primeros años de vida. Keynes nació en 1883 en Cambridge, el mismo año que murió Carlos Marx. Si podemos hacer una comparación entre estos dos personajes, Marx era un tipo robusto, era un tipo barbudo, desprolijo. Se decía que todo el tiempo se lo encontraba como perseguido, malhumorado. Sin embargo, a Keynes lo podemos describir como una persona alta, que para los petizos como yo, que haya tenido 2 metros nos parece una guasada. Y bueno, el tipo era una persona alta, de buen porte, prolijo, siempre se vestía de traje, andaba con sombrero. Y sobre todo la diferencia más importante es que Keynes se lo reconoce como una persona totalmente positiva y como un líder en todos los aspectos de su vida. Además, fue el precursor de un capitalismo viable, como dijimos antes, y Marx el precursor de un capitalismo destruido. Era un hombre tradicionalista. El tipo pensaba que todos los dotes que tenía una persona provenían de la sangre y de la herencia. Su padre fue economista, John Neville Keynes, un tipo brillante, y su madre fue la primera alcaldesa de Cambridge. Sin embargo, es como que los dotes de la herencia quedan cortos para describir lo que fue su hijo. La brillantez de su niñez. Keynes se dice que a la edad de 4 años quiso conocer por sí mismo lo que era el concepto del interés.
A los 6 años intentaba descubrir o conocer cómo funcionaba su cerebro, y a los 7 años su propio padre lo describe como un compañero excelente para las tareas diarias. En la preparatoria, se conoce como una anécdota divertida que Keynes tenía su propio esclavo en la preparatoria. Keynes tenía un chico que le iba muy mal en todas las materias, y que él había hecho un pacto con el chico de que él le iba a ayudar a probar todas las materias, mientras el chico le llevaba los libros a todos lados, la comida a todos lados y la mochila a todos lados. También hizo un tratado con otros chicos del colegio. Él tenía la responsabilidad de buscar libros para el otro grupo, mientras ese grupo se mantenga en todos los recreos alejados 15 yardas del grupo de Keynes y no los moleste. También a los 14 años, ganó una beca para ir a Eton, que era un colegio prestigioso, en donde ganó innumerables premios. Y en la última etapa fue a King's College, en donde se codió con Marshall y almorzaba una vez por semana con Pigou. Allí Marshall le pide que se dedique específicamente a la economía, pero Keynes estudió matemática y probabilidad, y según ciertos autores de una rama más liberal, dicen que nunca jamás en su vida leyó teoría económica. Seguí nomás, Mati. Veía a la educación y a la vida académica como actividades poco remuneradas y necesitaba dinero. Entonces a los 24 años se examina para ser funcionario público y entra como segundo en esa examinación en el departamento de la India, país que nunca visitó y empleo que odiaba. ¿Sí? A los 2 años presenta su renuncia, pero esto le bastó para escribir un par de años después Indian Currency and Finance, que fue una de sus primeras obras y que fue una pequeña obra de arte. A los 26 años le encomendaron la dirección del Economic Journal, que era la revista más prestigiosa en términos de economía, donde permaneció por 33 años como director. Y otro aspecto importante a mencionar de la vida de Keynes era que era el niño mimado de Bloomsbury. Bloomsbury era un círculo de importantes académicos, poetas, artistas, filósofos, matemáticos, con los cuales Keynes se codió, como por ejemplo Lytton Strachey, Leonard Woolf y Virginia Woolf, y se dice que en la época de la Primera Guerra Mundial este grupo se deterioró mucho y Keynes fue llamado al Ministerio de Hacienda para resolver las finanzas de Inglaterra, y por eso Keynes se apartó del grupo. Pero otra bibliografía nos cuenta que Keynes traicionó a este grupo al abandonar las prácticas homosexuales que el grupo llevaba a cabo, y se dice como que era un grupo promiscuo, que todos andaban con todo, una cosa así. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Seguí nomás, Matías. Esa es la parte amarilla del... Eso es muy amarillista, sí. No sé si leyeron White. El libro de White es muy serio, pero cuando empieza el primer capítulo, habla hace la disquisición entre capitalismo y socialismo, entre justamente esta discusión de si Keynes era un poco el salvador del capitalismo ante el avance marxista, y justamente cuenta, cuando habla de la vida de Keynes, dice que le sorprende a todo su grupo cuando decide ponerse de novio con la bailarina, la que fue su mujer después, porque... Sí, Lidia. Exacto, que en su etapa previa era más... era conocido como homosexual, y después se casa y creo que vive toda su vida con su mujer. Sí. Ahí pasá la filmina, Mati. Ahí voy a llegar a esa parte, Pepe. Bueno, lo más importante por ahí de su vida es que viaja a París en 1919 para representar al Ministerio de Hacienda en la Conferencia de la Paz. El tipo, lo que ve Keynes en el Tratado de Versalles es que ahí se ocultaba el resurgimiento todavía más formidable del militarismo y la autarquía alemana. Entonces lo que hace es presentar su renuncia y escribe un par de años más tarde Las consecuencias económicas de la paz, en donde describe la Conferencia de la Paz y el Tratado de Versalles como un despiadado ajuste de odios políticos con absoluta despreocupación de lo que fue el problema más importante, que era la resurrección de Europa para que forme un todo integrante y activo. Y también hace una escalofriante advertencia en este libro. Dice, el peligro que nos amenaza es el rápido descenso del nivel de vida de las poblaciones europeas.
hasta un punto que supondrá para algunas el hambre, punto alcanzado por Rusia y que está llegando a Austria. No siempre se resignarán los hombres a morir sin protestas. Es como una advertencia que hace ahí Keynes, que bueno, que después se lo podría decir como un oráculo, ¿no? Es buenísimo el libro. Yo lo leí, el libro ese está en biblioteca, yo lo había retirado y bueno, hoy se consigue mucho en PDF, pero yo lo leí hace 10 años y la verdad que es brillante. El libro es interesante, un librito chiquito, pero recordemos un poco que la conferencia de la paz, el Tratado de Versalles, lo realizan después del triunfo de la pérdida de Alemania en la Primera Guerra Mundial y se junta Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia para discutir cómo, digamos, la paz. Pero en realidad Keynes se retira de esta conferencia, de estas reuniones que se realizaban en París, muy en desacuerdo porque planteó que esto iba a conducir a algo peor porque no se los podía hacer pagar con hambre a todo el pueblo, que no era positivo no solo para Alemania, sino para toda Europa y para el mundo. Cosa que después surgió el nazismo, ¿no? O sea, fue como si hubo un oráculo. Claro, es como que él anticipó, digamos, el resurgimiento de Alemania, digamos, como en venganza, por así decirlo, una cosa así. Exacto, que iba a calar mucho en el pueblo. Decía, si al pueblo le hace pagar esto, no está haciendo pagar los gobernantes, está haciendo pagar un pueblo que después va a seguir las ideas delirantes de... Yo creo que él podía haber visto que podía ir hacia el camino de Rusia o podía ir hacia el camino de lo que fue Hitler, digamos, el autoritarismo. Bien. Bueno, sigo porque me está preocupando el tiempo de Matías. Dale. Bueno, básicamente seguía teniendo problemas de dinero, se dedicó a la especulación en el mercado internacional y acumuló $2 millones, que fue una fortuna, digamos, para ese entonces, ¿no? Y para este entonces también. Para ahora también. Luego dirigió un trust de inversiones y la finanza una sociedad de seguros de vida. Pasaron a Mati. Se casó a los 33 años con Lidia Lokopova, que era una bailarina de ballet, que fue muy importante en los últimos años de vida de Keynes. Manejaba su agenda, sus horarios, echaba a las personas con las que se excedían del tiempo en las reuniones. Todo esto porque Keynes ya estaba enfermo ya en la última etapa de su vida. Seguí nomás, Mati. Luego, bueno, otras publicaciones de Keynes es un tratado de probabilidad y Extract on Monetary Reform, que se publicó en 1923, en donde conocemos la famosa frase: en el largo plazo estamos todos muertos. ¿Seguí nomás? Bueno, esta parte ya la expliqué. En 1930 publica un tratado sobre el dinero, que es donde nos explica este funcionamiento de los ciclos económicos, digamos, básicamente sobre el ahorro y la inversión. Seguí, Mati. Después tienen la filmina si quieren leer las frases y eso está bueno. Bueno, mientras elaboraba su obra maestra, porque era un tipo que hacía muchas cosas a la vez, abrió con su esposa un teatro en Cambridge en 1935. Y este teatro fue un éxito extraordinario. Él y su esposa se dice que lo hacían todo. En una función faltó la bailarina principal, la esposa bailó y dice que fue un éxito. En otra instancia faltó el tipo que cobraba las entradas. Keynes cobró todas las entradas de esa noche. También él se dedicaba a armar estadísticas de la correlación entre el humor de los espectadores y la comida que se vendía esa noche. También sobre los gustos y el éxito de determinadas obras. Y se dice que en el teatro de Keynes se vendía la champaña más barata. En 1973 sufre un ataque al corazón y ya en sus últimos años de vida escribe How to Pay for the War, que era un libro publicado en la Segunda Guerra Mundial, donde se impulsa el ahorro obligatorio. Vicente, ahí debe ser 40, debe ser porque él muere en el 46, ¿eh? Ahí hay algo... Sí, está mal la... Sí, debe ser 1946, tiene que ser. Sí, bueno, se convierte en Lord Keynes, barón de Tilton, a través de la compra de tierras que pertenecían a su familia, y se retira a Sussex a descansar y a leer en 1946 para poder retomar sus lecciones en Cambridge, y una mañana sufre un acceso de tos, un ataque de tos, y Lidia lo encuentra muerto. Tenía 62 años, y eso fue en 1946. Ahí está bien la fecha. Ya, ahí está bien. Entonces 43 habrá sido lo anterior. Sí. Ahí le pifiel. Bueno, Mati.
Bueno, comenzando, yo voy a hacer más foco sobre las ideas que desarrollan la teoría general en sus libros, sobre todo voy a ir más a la parte teórica, y bueno, vamos a desarrollar lo que es el sistema keynesiano. Como bien dice, es un sistema de ideas que desarrolla Keynes en la teoría general y se compone de elementos interrelacionados, dentro de los cuales vamos a ver la función de consumo, la inversión, la preferencia de liquidez, el equilibrio del ingreso y el empleo, y las políticas para promover el empleo y la estabilidad. Comenzando con la función de consumo, en la teoría general, él habla de lo que es la ley psicológica fundamental, mediante la cual establece una relación entre el ingreso y el consumo. Él decía que a medida que se incrementa el ingreso, va a incrementarse el consumo, es decir, establece una relación funcional positiva entre el consumo y el ingreso, pero decía que el consumo se iba a incrementar en una proporción menor. A partir de esa idea, desarrolla lo que es la propensión marginal a consumir, que ya todos las conocemos, cómo varía el consumo cuando varía marginalmente el ingreso, y bajo esta idea de que el consumo se incrementa en una proporción menor a la variación del ingreso, quiere decir de que si no consumís toda esa variación, estás ahorrando de lo que deriva lo que fue la propensión marginal a ahorrar y el establecimiento de una relación funcional también positiva entre el ahorro y el ingreso. Vemos justamente en el cuadro el gráfico de la curva de consumo keynesiana, donde vemos que la pendiente de esa curva va a representar la propensión marginal a consumir, a su vez la curva comienza no en el cero, sino que existe un consumo autónomo justamente, que es un consumo independiente del nivel de ingreso de alguna manera. Esta fue la primera idea que desarrolla lo que se conoce justamente como la ley psicológica fundamental. Siguiendo con la inversión, Keynes definía la inversión como la compra de bienes de capital. De esta manera, diferenciaba de alguna manera entre la inversión económica y la inversión financiera, ya que la inversión financiera justamente hacía referencia a la compra de acciones, bonos, títulos, y no los incluía dentro de la inversión económica. Y básicamente estableció las pautas de las cuales depende el volumen del flujo de inversión esperado. Estableció que depende de la productividad de la pieza del capital, el precio al cual se puede vender esa producción adicional, del salario adicional y del gasto material que resulta utilizar la pieza de capital, y por otro lado lo contraponemos, como bien sabemos, a el precio de oferta o el costo de reemplazo del activo. A partir de este desarrollo, esto le permite desarrollar el concepto de eficiencia marginal del capital, que se refiere a la tasa de descuento que hace que el valor presente de la serie de rendimientos esperados sea justo igual al precio de oferta del activo de capital. Bueno, ahí se ve en términos de matemáticos cómo el precio de oferta de capital, es decir, K, se iguala a ese flujo neto descontado a la tasa R, que en este caso va a ser la eficiencia marginal de capital. A partir de esta idea, lo que hace Keynes es describir lo que es la función de inversión, que la vemos en el siguiente gráfico, y vemos que se relaciona de manera negativa con la tasa de interés, ya que justamente a medida que se incrementa la tasa de interés, se reduce el nivel de inversión, como si nos ponemos a pensar en términos de la ecuación matemática vista anteriormente, los valores actuales son cada vez menores, como consecuencia de esta mayor tasa, se reduce la inversión y viceversa, en caso de que caiga la tasa. Sin embargo, un aspecto particular de esta idea es que Keynes no estaba de acuerdo con la idea de equilibrio propuesta por los clásicos y neoclásicos, que pensaban que la tasa de interés equilibraba ese deseo de ahorro por parte de las empresas para las inversiones y la cantidad de ahorro proporcionado por la sociedad. De alguna manera, como vamos a ver más abajo, su idea iba en otro sentido. Decía que la tasa de interés no puede ser una recompensa por la abstinencia, que era una idea de Senior, un clásico que, bueno, no lo vimos, o capaz lo nombramos, o una recompensa por la espera, esa idea de análisis intertemporal de Marshall. Él decía que si una persona acumula sus ahorros en efectivo, no estaría ganando ningún interés. También relacionado con lo que había dicho Vicente antes, de que ese ahorro, de alguna manera infructuoso, está generando algún tipo de tensión en el flujo de ingresos y lo que podría afectar al nivel agregado.
y dice que el ahorro depende mucho más del nivel de ingreso y por lo tanto de ahí deriva también esa relación que vimos antes de la proporción marginal a ahorrar, propensión marginal a ahorrar. Él básicamente el análisis que hacía con respecto a la tasa de interés tenía más que ver con la preferencia por la liquidez por parte de los individuos y la cantidad de dinero que había en una economía. Visto la cantidad de dinero con las monedas más los depósitos a la vista. De esta manera la tasa lo que hacía era equilibrar el deseo del individuo de conservar riqueza en efectivo, es decir, tener liquidez, con la cantidad de dinero disponible dentro de una economía, a diferencia de la idea de los clásicos que ya la conocemos. Bueno, de esta manera, Keynes plantea que, como también dijo Vicente, que no podíamos confiar en la inversión. ¿Por qué? Porque, como bien dice ahí, la eficiencia marginal del capital es altamente variable. El solo hecho de un cambio de expectativas por parte de los inversores, en términos de utilidades o rendimientos netos de ese flujo, ya generaría una variación en los niveles o los flujos de inversión, lo que podría afectar al ingreso. Por lo tanto, a diferencia del análisis que hace Heilbronner, vale aclarar que no ve tanto a los inversores como el problema, porque Heilbronner de alguna manera decía que lo único que hacen los empresarios es maximizar sus oportunidades, en el sentido de tomar decisiones que resulten más beneficiosas para sus empresas. Skousen sí plantea que Keynes culpaba la inestabilidad del capitalismo al mal comportamiento de los inversores privados. Los consideraba que tenían instintos salvajes, irracionales y ideas cortoplacistas que guiaban a los especuladores para quedarse en situación de liquidez. Y ahí se desarrolla lo que es el concepto de fetiche de liquidez, que también tiene que ver con esta idea de tener la liquidez suficiente para saber aprovechar de alguna manera las oportunidades en los momentos justos en términos de inversiones. Y a su vez añade que esta visión cortoplacista podría generar de alguna manera consecuencias en el largo plazo. A su vez, Keynes considera que no era una forma eficiente de captar capitales. Justamente un gran problema que plantea él era la correcta canalización del ahorro en términos de inversión. Bueno, la bolsa no la consideraba como una forma eficiente de captar capitales y aumentar los niveles de vida. Lo considera más bien como un casino de oportunidades. En términos de esto también lo relacionó con el juego de la silla, y bueno, más que nada eso se basa en una experiencia propia, que en la crisis del 29 él no hace una correcta predicción acerca de lo que iba a ocurrir, y básicamente no se retiró a tiempo, perdió 3/4 de su patrimonio con la caída de la bolsa de valores en la crisis del 29, y también relacionado con esa idea de ser un inversor testudo y difícil de sacar una idea en la cabeza, y no se pudo retirar a tiempo. En cuanto a la preferencia de liquidez, Keynes destaca 3 motivos. En primer lugar, el motivo de la operación o motivo transaccional, que tiene que ver con las necesidades diarias de consumo. El motivo precautorio, que tiene que ver con la posibilidad de hacer frente a una situación inesperada o que no se veía venir. Y por último, el motivo especulativo, que tiene que ver con esta idea que sobre todo recalcamos, de esperar el correcto momento para aprovechar las oportunidades de inversión, por ejemplo, a que bajen los precios de las acciones, de los bonos, etc. Como bien dijimos, esta liquidez permite que las personas aprovechen con rapidez las oportunidades que se van presentando en términos de inversiones financieras y económicas. Matías, una cosita nomás ahí. Yo creo que la diferencia en la primera anterior vos planteabas la visión de Keynes, que cuestionaba el equilibrio monetario clásico de ahorro con inversión. O sea, ahí creo que el cambio viene por el equilibrio clásico. Más que nada plantea que la oferta de fondos la suministran los ahorristas y la demanda los inversores, digamos. Keynes reconoce a la autoridad monetaria, al Banco Central, como oferente. Entonces hace como que avanza un poco a una visión más macro, lo cual no invalida. Hoy mismo en algunos libros de macro, ustedes van a ver, de macro 1, macro 2,
que seguís teniendo las dos visiones del equilibrio del mercado monetario. Por ahí la visión más micro sigue siendo la de fondos prestables con fondos demandados, o la disponibilidad de fondos prestables que viene del ahorro. Pero la visión más macro la plantea con esta curva que vos planteás acá en el gráfico que es que la oferta monetaria está dada por la cantidad de dinero que el Banco Central está dispuesto a que circule en la economía. Me parece que por ahí viene la cosa entre macro y micro, ¿no? Sí, justo estaba por comentar un poco la idea de la curva, y bueno, como usted dijo, la oferta la toma como exógena y que era un factor que era justamente modificable por el Banco Central a partir de las políticas monetarias, y bueno, construye esta curva de demanda de dinero con una relación negativa con respecto a la tasa de interés. Y bueno, plantea esa idea, ¿no?, de que a mayor tasa de interés, menor demanda de dinero, mayor ahorro y viceversa. Sin embargo, destaca que a cierto punto, que bueno, no se logra notar bien en este gráfico, a partir de cierto punto, la economía podría caer en una trampa de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva de demanda se vuelve horizontal y por lo tanto las políticas monetarias pueden ser ineficientes. Es decir, por ejemplo, condiciones de reducir la tasa, se podría emplear una política monetaria expansiva, pero esto podría generar ningún tipo de efecto en la tasa de interés como consecuencia de que puede ser tan baja la tasa de que toda esa oferta adicional monetaria vaya únicamente al bolsillo de los individuos y que lo guarden, por ejemplo, debajo de los colchones. Por lo tanto, sería ineficiente esa política monetaria y no generaría las variaciones en términos de inversión. Bueno, siguiendo un análisis muy importante que él hace y se centra mucho, es en la idea de relación entre el ingreso y el nivel de ocupación o de empleo. Y básicamente, él interesaba más, sobre todo en el corto plazo. Porque él veía que existía una relación entre el ingreso y el nivel de empleo, una correlación, es decir, se variaban de manera positiva, y esto, sabemos, no siempre se puede verificar en términos de largo plazo, porque, por ejemplo, poner un ejemplo, una variación en el nivel de capital no siempre viene acompañado con un aumento del nivel de trabajo. Probablemente puede llegar a producir una reducción de la demanda de trabajo o, por lo tanto, el ingreso no variar proporcionalmente al empleo. Y bueno, de ahí también deriva esa frase célebre que comentó Vicente también, que a largo plazo estamos todos muertos, y bueno, en ese sentido voy a hacer un poco un comentario acerca de esa frase, que se la relaciona mucho con una idea de Frédéric Bastiat, un economista francés, también es de la época de los clásicos, que decía que en términos de las políticas de gobierno había que ver tanto sus consecuencias a corto plazo como a largo plazo. Se hacen varios comentarios acerca de la capacidad del economista para ver ambos efectos, y me llamó mucho la atención un comentario de von Mises, que es un economista austríaco, que dijo en algún momento que si bien habíamos logrado superar las consecuencias a corto plazo, hoy estábamos sufriendo las consecuencias de largo plazo de las políticas keynesianas. A su vez se relaciona mucho esta frase, Keynes la toma todo para hacer una crítica a la idea extremista de Irving Fisher, en cuanto que las variaciones en la cantidad de dinero no tienen efectos reales en la economía en el largo plazo. Y bueno, que él decía, probablemente esta idea sea correcta, pero no nos permite ver en el corto plazo lo que realmente ocurre, digamos. Y bueno, a partir de esto, él lo que hace es analizar esa idea de equilibrio entre ingreso y empleo, basándose en el corto plazo, es decir, eliminando la posibilidad de progreso tecnológico. Vemos en este caso cómo se llega a una situación de pleno empleo, que era justamente la establecida por los clásicos, donde si suponemos que no existe gobierno, hay comercio internacional, entonces el nivel de ingresos es igual a la demanda agregada, que va a estar compuesta por el consumo y la inversión, y por lo tanto el ahorro para la inversión.
Y por lo tanto, a la demanda agregada, cuando la curva de demanda agregada corte a la línea de 45 grados, y se va a establecer el nivel de ingreso de equilibrio. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos acá es cómo, bajo esta situación, se podría llegar a una depresión. Y básicamente lo que plantea Keynes es que si por alguna razón, por ejemplo, los empresarios se muestran pesimistas en términos de la expectativa de rendimiento futuro de la inversión, esto se traduce en un desplazamiento de la curva de inversión y por lo tanto un aumento de la demanda agregada. Y como podemos ver, a un nuevo equilibrio con un nivel de ingreso menor, y lo que plantea Keynes es justamente esa idea de que necesariamente la economía retorna al pleno empleo, sino que puede estar en equilibrio en una situación donde exista desempleo involuntario, digamos, a diferencia de lo que planteaban los clásicos y la idea de la ley de Say. Sumado a eso, podemos ver la idea del efecto del multiplicador. Como bien se aprecia, la variación del ingreso es mucho menor que la variación la variación de la inversión es menor a la variación del ingreso. Y esto se da como consecuencia del efecto del multiplicador. El multiplicador fue un concepto desarrollado por Kant, que también era colega de Cambridge, de Keynes. Lo que establecía era que el cambio de algún componente de la demanda agregada generaría un cambio más que proporcional en el nivel de ingreso. Esto se da como consecuencia de cambios escalonados que se producían y de que justamente este multiplicador iba a estar en función de la propensión marginal a consumir y por lo tanto de la propensión a ahorrar. ¿Por qué? Porque decía que a mayor nivel de propensión marginal a consumir, los efectos del multiplicador iban a ser mayor, como se ve acá. Si la propensión marginal a ahorrar es menor, entonces el multiplicador va a ser mayor, y por lo tanto una economía, a partir de implicaciones en la demanda agregada, podría llegar más fácilmente a un nivel de pleno empleo nuevamente. Un comentario que me llamó mucho la atención fue este que está abajo, y dice que la economía no opera para satisfacer las necesidades humanas, que son tan grandes como los sueños, sino que produce artículos, mercancías para satisfacer la demanda. Pero la demanda es tan pequeña como la cartera de una persona. Así que de esa manera también a mí se me ocurrió que hace referencia a esta diferencia entre producto potencial y demanda efectiva, y a ese gap que no siempre la economía va a estar en pleno empleo como se creía o se tomaba hasta entonces. En realidad ya comenzaban a aparecer otro tipo de ideas, pero bueno, era la idea de los clásicos que predominaba. Bueno, y ante esta situación, lo que hace Keynes es elaborar una solución. Él, como bien había comentado, estableció que la política monetaria, bajo ciertos supuestos o bajo ciertas condiciones, podía ser ineficiente y la trampa del IES y no permitir a la economía nuevamente retornar a un nivel de pleno empleo de producto potencial. Por lo tanto, la solución que él plantea es recurrir a la política fiscal, es decir, una mayor participación del Estado, aumentando el gasto público y generando un aumento más que proporcional en el ingreso como consecuencia del efecto del multiplicador. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿en qué gastamos? ¿Es este aumento de gasto público discrecional? En un comentario que hace en la teoría general, establece que la construcción de pirámides, los terremotos e incluso las guerras pueden incrementar la riqueza. De alguna manera esto nos da la pauta de que ese gasto público podría ser discrecional, y también hace un comentario de que si bien lo ideal sería, por ejemplo, producir viviendas, siempre es mejor hacer algo en sentido discrecional que no hacer nada para potenciar nuevamente llegar a un equilibrio del empleo. También una pregunta que nos podemos hacer a partir del desarrollo visto es si la oferta crea su propia demanda o la demanda crea su propia oferta. Según el análisis que vimos de Keynes, es de alguna manera invierte la ley de Say que conocíamos, pasando a pensar que la demanda crea su propia oferta, es decir, estimulando la demanda agregada, llegamos nuevamente a un producto potencial. En este sentido, también hay
bastantes controversias con la idea, y un economista un poco liberal, Steven, ay, no me estoy acordando el nombre en este momento, pero está en Skousen, hace un análisis muy profundo en cuanto a cómo Keynes interpretó la ley de Say, diciendo como que no quiere decir de que Say no contempló la posibilidad de que el producto esté por debajo del pleno empleo y de que no exista desempleo involuntario, sino que sí lo contempló, solo que los ajustes venían en función del plan de producción. Por ejemplo, si las empresas decidieron producir determinado nivel de bienes y servicios y la demanda fue insuficiente, al próximo periodo ajustarían y por lo tanto, vía variación de existencias, inversiones y probablemente afrontando precios que podían ser menores a sus costos. Por lo tanto, de alguna manera él plantea como una idea un poco que me parece absurda, de que la teoría general era solamente una teoría que buscaba contraponer la ley de Say. A mí me parece algo mucho más profundo que esa idea, pero bueno, hace un desarrollo más explícito en esos términos. Otra idea que plantea Keynes es la socialización de la inversión. Él establece que era el único medio para estar siempre próximo al pleno empleo, pero decía que esta socialización de la inversión era distinto a un socialismo de Estado. Es decir, no implicaba la apropiación de la propiedad privada, ni más ni menos, sino solamente determinar el nivel necesario de inversiones para acercarnos al pleno empleo, pero Skousen marca que esto podría significar la propiedad pública de los mercados de capitales. Por último, una idea que me llamó la atención también es la de que Keynes veía en una situación más complicada a los países ricos que a los países pobres. ¿Por qué? Porque él pensaba que los países ricos tienen una propensión marginal a consumir menor dado su nivel de ingreso, y por lo tanto sería más difícil que, dada una depresión, lleguen nuevamente al pleno empleo. Y también porque tenían mayores niveles de inversión y, dada la ley de rendimientos marginales decrecientes, adicionales niveles de inversión crearían menor nivel de ingreso agregado, digamos. En cambio, en los países pobres, la propensión marginal a consumir era mayor y por lo tanto tenía mayores efectos en términos de multiplicadores, y sumado a que una inversión adicional era mucho más eficiente en ese sentido que en un país rico. Bueno, como conclusión, como vimos, Keynes tuvo una gran importancia, obtuvo grandes títulos y sin duda que fue un actor muy importante en la historia del pensamiento económico. Un comentario que se hace en la revista Times el 22 de abril de 1946, posterior a su muerte, fue que con su muerte la nación pierde a un gran inglés. Y otro comentario que nos pareció adecuado agregar con Vicente fue que, hablando con Marshall, su antiguo maestro, Keynes especificó las cualidades que debía reunir un economista. Y dentro del comentario que realizó dijo: no es cierto que, intelectualmente considerado, es un tema muy fácil si se compara con las altas ramas de la filosofía o de la ciencia pura. Tema muy fácil, pero en el que pocos sobresalen. La explicación de esa paradoja quizá esté en que el maestro economista necesita poseer una rara combinación de dotes. Debe ser matemático, historiador, estadista, filósofo en cierto grado. Debe comprender los símbolos y expresarse en palabras, debe examinar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto en el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado, pero pensando en el porvenir. No debe quedar del todo fuera de su mirada ninguna parte de la naturaleza ni de las instituciones humanas, y debe buscar un resultado práctico y ser desinteresado. Simultáneamente, debe ser tan independiente e incorruptible como un artista, y en ocasiones caminar tan al ras de la tierra como un político, que también se relaciona con la vida misma de él y la cantidad de ámbitos en los cuales intervino, también su interés en el arte, sobre todo esta última parte. Y bueno. Bueno, muy bien, che. Muy buena presentación a los dos, les felicito.
Sí, yo creo que Keynes da mucho por seguir hablando y de hecho lo vamos a seguir porque todo lo que viene acá en adelante de alguna forma ubica a los pensadores en la línea de Keynes o en la línea enfrentada a Keynes. Dicen los historiadores que a partir de la década del 40 todo el mundo, digamos, o sea, a nadie le fue indiferente, todo el mundo pasó a interpretar la economía con la óptica de Keynes. Quizás el que más hizo, que vamos a ver la próxima clase, fue Samuelson en cuanto a la difusión de las ideas keynesianas y a lograr lo que se conoce como la síntesis neoclásica. No la escuela neoclásica, por ahí hay confusión. Samuelson habló de la síntesis neoclásica que fue seguir los principios microeconómicos de Marshall, los análisis de mercado, con todo lo que vimos que a la vez Marshall toma y sintetiza la economía clásica con la economía marginalista, le incorpora el tema de la importancia de la demanda al equilibrio de los mercados y al esquema de mercado y de precios como elemento clave para decidir cómo funciona la economía, qué producir, para quién producir y cómo producir. Keynes agrega un enfoque macro, totalmente macro, donde recurre a muchos supuestos simplificadores, a quizás excesivos supuestos simplificadores. Ahí recién decía Matías el esquema de la visión que tenía Keynes respecto a la importancia de la inversión y sobre todo el rol de la inversión pública en un contexto en que el inversor privado estaba desalentado. Si el inversor privado estaba sin motivación o tenía expectativas negativas, lo veía muy difícil que invierta. Entonces ya ahí es donde tiene que salir el gobierno a invertir. Digo, si hay que hacer un muro o un puente y destruirlo y después volver a construirlo para salir de la recesión, eso era positivo. En realidad, ¿qué no tuvo en cuenta? No tuvo en cuenta el tema de la corrupción, no tuvo en cuenta el tema de la demagogia, o sea, digamos, de los fallos de gobierno, o sea, ¿pero por qué? Porque en realidad la problemática que él vino a solucionar, o trató de solucionar, fue la problemática de la Gran Depresión de los años 30, y claramente al no tener un actor privado motivado para invertir, dice, bueno, es el Estado quien tiene que hacerlo. Por ahí con el diario del lunes es más fácil cuestionar, pero evidentemente ahí le faltó un análisis del comportamiento de los actores económicos. Y por otro lado, me parece que por ahí para agregar un poco lo que ustedes plantearon, Keynes fue un defensor, o sea, tuvo un rol preponderante en Bretton Woods. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, así como tuvo una participación importante en el Tratado de Versalles para reconstruir la Primera Guerra Mundial, y tuvo una postura muy crítica, él tuvo una postura muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se intenta reconstruir el sistema monetario, que de hecho es lo que está vigente hoy. Les recomiendo la lectura del libro de White, está muy, muy interesante, porque por ahí a todos los economistas por ahí nos cuesta interpretar bien todo lo que es el patrón oro, la rigidez que tiene el patrón oro, y recordemos que Inglaterra abandona el patrón oro en las etapas de guerra, porque le generaba una limitante, y Keynes fue un defensor de abandonar el patrón oro. Y en las discusiones de Bretton Woods, él llevó la voz cantante de no volver a un esquema rígido de convertibilidad plena, sino de un esquema mixto o libre, donde los países, digamos, donde todas las monedas tenían alguna relación con una moneda que era el medio de pago internacional, que pasó a ser el dólar, y con tasas de cambio flexibles. O sea, muchos también lo acusan a Keynes de ser responsable de fomentar el tema el intento de crecer con devaluaciones. Vieron que es muy común como parte de una política de crecimiento, que algún país diga, bueno, devaluando mejoro mis términos
mejoro mi competitividad, hago que mis productos sean más baratos en términos de mi competidor y soluciono, pero en realidad eso vuelve a generar inflación. O sea, si se lo abusa de esa política de devaluación para ganar competitividad, vos tenés el pass-through que te lleva, toda la devaluación te lleva a precio y terminás estando peor que antes de la devaluación. Pero este sistema monetario actual en este sistema monetario actual tuvo mucho que ver Keynes también con su rol en Bretton Woods. Ahí le pido que profundicen un poco en lo que plantea White con respecto a esto, como para completar un poco la idea de lo que fue Keynes. Y bueno, y vamos a seguir viendo de Keynes en la clase próxima, que vemos post-keynesianos, y después tenemos Schumpeter, ahí ya vemos algunas voces disonantes con Schumpeter, y después con la escuela austríaca, donde vuelve a polemizar, digamos, un poco, y con los monetaristas. Después con Friedman volvemos a polemizar un poco con la visión de... Ustedes se dan cuenta que siempre en el fondo está el tema de este Estado-mercado, hasta dónde el Estado interviene, y bueno, que es un tema muy, muy actual. No sé si querían concluir en algo, Vicente, Matías, o alguna pregunta del resto de la clase, si quiere plantear algo, preguntar algo a los expositores. Pepe, te consulto. Sí. Respecto al libro de White, los capítulos de Keynes y de Hayek, ¿nos dijiste que leamos? Sí, a mí me parece relacionado con este tema, la introducción del capítulo 1, que es el rechazo al laissez-faire, habla de la polémica o sea, nos describe un poco pero ahí tiene mucho de lo que ya pusieron los chicos, en realidad, en este capítulo. Todo lo que está acá tiene mucho de la historia de Keynes y esta discusión de si Keynes fue el salvador o no. Me parece que bastante en línea con lo que plantearon los expositores. Y el capítulo 11, Bretton Woods y la teoría monetaria internacional, y el que sigue, el 12, la gran inflación y el monetarismo, me parece que le va a aclarar bastante el tema del sistema monetario internacional, de cómo fue la etapa del patrón oro, cómo fue la etapa de cuando se crea el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, con Bretton Woods, que se desarrolló en Estados Unidos. Y Keynes era el representante de Inglaterra. Y después tenés el capítulo 5, también habla de la Gran Depresión y la teoría general de Keynes. O sea, pero yo diría que ténganlo como material para el examen y den una leída. Yo sé que no van a poder leer todo, pero den una leída por lo menos a este capítulo 11 y al capítulo 12. Y al 1, que es el rechazo del laissez-faire, donde plantea la primera. Y al que le interesa ver un poco la génesis del comunismo en Rusia, el capítulo 2 plantea la revolución bolchevique y el debate sobre el cálculo socialista. Esto es un tema muy interesante porque plantea si en el comunismo puede haber un sistema de precios. O sea, imagínense ustedes, y ahora con todo el cambio que está viviendo ahora, lo que plantea es, en una economía de mercado, oferta-demanda, vos tenés precio. Bueno, un celular iPhone vale más que un Nokia, porque hay preferencia, porque por más que no tiene tanto que ver con el costo de fabricación, sino con la preferencia subjetiva, con el valor que le asigna al demandante. Ahora lo que dice es, en un sistema comunista, ¿puede haber precios cuando es el Estado el que dice cuánto va a cada persona? Entonces ahí en el artículo del capítulo 2 se polemiza con una postura del Lange, que dice que intentó, fíjense qué loco esto, intentó el gobierno ruso intentó aplicar un esquema de precios bajo el esquema colectivista, asignándole cuánto valen las cosas, pero al no haber demanda y al no haber libertad es imposible. Entonces hay toda una discusión con respecto a eso. Bueno, ¿algún comentario último? ¿Que para usted qué fue, Salvador o destructor, Vicente? Esa pregunta tiene que venir. No, la verdad que no, me parece que no hace falta
digamos, ponernos de un lado o del otro, digamos, está bueno analizarlo, estudiarlo a Keynes. Y nosotros justamente leímos Hellbronner, leímos Skousen, o sea, leímos los dos extremos. Y después, bueno, la estructura de Bruce Grant. Y eso como que nos dio bien, un panorama muy, muy grande, digamos, como para no tirarnos ni para un lado ni para el otro. Creo que en el contexto, digamos, de la idea de Keynes fue un salvador, digamos. Para no extender mucho, digamos, en el contexto fue una especie de salvador. ¿Vos, Matías, un poco de perspectiva. No, yo también en ese sentido pienso que fue salvador porque creo que había alternativas peores, digamos. O sea, creo que podía haber otras cosas, digamos, si no hubiese surgido en ese momento indicado. Bien, coincido. Che, bueno, estamos justo, terminamos, alcanzó el tiempo, Vicente, estaba preocupado Vicente con que no alcance al cierre. Pasen después al grupo de WhatsApp el trabajo, que lo subimos al aula, y nos vemos el jueves con todos los post-Keynes, los seguidores de Keynes. Ahí vamos a ver muchos temas que vemos en macro. Y el jueves y viernes, y después el viernes, creo que Marina, vos tenés... ¿Con quién está Marina vos para Schumpeter? Con Agustina Salinas. Bien. Y ahí le definimos el tema de cuándo nos juntamos. Pero una reunión seguro vamos a tener, así que vaya preparando su ropa escolar. Que nunca fueron, hace 2 años, no sé si fueron ya a la facultad después de estos 2 años. ¿Alguna cosa habrán ido? Algunos sí, pero yo no. ¿Vos, Lucas, fuiste? No, yo no. Bueno, vamos a llevar una cerveza para tomar después o algo ahí para celebrar. Un cafecito por lo menos, ¿eh? Y el asado, bueno, hagan ustedes, después que termina el cursado, ahí Pablo tiró la iniciativa, yo no tengo problema. Con Carla nos sumamos. ¿Qué dice acá? Está bien. Bueno, chicos, nos vemos el jueves, ¿eh? ¿Ustedes tienen clase de macro ahora? El parcial vamos a ratificar el parcial el 11, no vamos a cambiarlo porque después se le va a juntar con todos los otros y no le van a dar mucho artículo a esto, así que mantenemos segundo parcial el 11. Pepe, ¿sí? por las dudas, no sé cuándo se ratificaría si va a ser presencial o virtual el examen, más que nada para imprimir los libros que más nos interesan por ahí para ese día, porque yo sí. estoy leyendo virtual. Yo diría, Marina, si es el tema es que no sé si todos tienen notebook, pero si es presencial, me gustaría que lleven una computadorita o algo, que no impriman, cuidemos el medio ambiente. No tiene sentido que entren en gasto y que impriman los libros. Ahí veamos si se pueden arreglar con alguna notebook o con alguna tablet o algo. Lo ideal sería eso, que lleven eso y que puedan escribir ahí. Porque tampoco yo pretendo que se pongan a escribir a virome, tienen todos los dedos duros, seguro que nos van a escribir. Aparte, leer su letra es un dolor. Así que por ahí estaría bueno que lo suban, no sé. Que lo tipeen, me parece así. Si es grupal, por lo menos hay que ver en un aula grande. Si tenemos un aula grande, podemos hacer grupal. Se juntan, si nos asignan el aula, no me acuerdo de los números, pero 25. Van a ser 7 grupos, se juntan los grupos de 2, de 3 y trabajan con una compu. Y hablan, charlan, discuten, todo eso, que esa es un poco la idea. Se dividen tareas, todo. O sea, todo lo que hacen igual, por más que el examen sea individual, nosotros lo legalizamos y lo queremos que sea así, porque creo que así se estudia esta materia, digamos. No sé, Marina, si te parece viable o el resto, a ver, ¿alguien opina? Si es con notebook, ¿le parece viable en un grupo que uno por lo menos lleve? A mí me parece viable así porque yo no tengo notebook, yo tengo escritorio, entonces se me complica. Ajá. Bien, ¿te parece? Y si fuera en grupo, de tu compañero de grupo, ¿llevarían todos los libros ahí? Y yo podría imprimir alguno, yo estoy con Marina. Ah, vos estás con Marina. ¿Vos, Marina, qué opinás? Sí, yo no había tenido en cuenta que si podemos llevar las compus, digamos, yo no tendría problema, pero... No, seguro que pueden llevar la compu. No pretendo que lleven el toque así de libros.
parece que hoy por hoy con lo que se viene es todo el tema de poder manejar los PDF, manejar la bibliografía digital, ubicarte ahí con los buscadores, con todo. O sea, es más, si podemos tener internet, también yo sería partidario que puedan tener internet. Pero bueno, déjenme ver un poco y hablar con Moira y a ver qué disponibilidad de aula tenemos y cómo armamos. Pero si no es el examen, van a hacer alguna clase seguro. La clase de economía oriental, esa idea me gustó. No, eso le voy a hablar a Jorge, aparte está muy bueno y el tipo fue titular de esta materia, es un fenómeno, Jorgito, así que le va a gustar que lo invitemos. Lo que sí, por favor, no me fallen ahí, no me fallen en que vayan 5, porque moverlo, Jorge tiene 75 años y moverlo hasta, o sea, llevarlo hasta la facultad y qué sé yo, para que pueda, o sea, tratemos de estar todos en la clase esa. Yo le confirmo, para esta semana confirmamos todos estos temas y lo vamos consensuando. Bueno, chicos, nos vemos, hasta luego. No, profe. Gracias. Perfecto, profe, gracias.